Hermanos, vamos a meditar en las Sagradas Escrituras en esta mañana. Vamos a hacer esta pequeña meditación todos juntos, empezando con el pie derecho siempre con la palabra del Señor. Dice en el libro de Juan capítulo 11, 39 y 40. Dice la palabra del Señor como está escrita. Lo vamos a leer honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dice: dijo Jesús: ¿quién? Quiten la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, pues ha estado ahí 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Amén. Vamos a leer una vez más. Y dice: dijo Jesús: quiten la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, pues ha estado allí 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Amén. Marta conocía muy bien la palabra de Dios, incluyendo la escatología. Podríamos decir que con toda convicción que Marta podría decir que su hermano Lázaro iba a resucitar en el día postrero. Y cualquiera de nosotros puede pensar así. De repente se muere un familiar. Obviamente ahora nosotros se muere un familiar. Como Jesús no está directamente con nosotros como lo estuvo con Marta, pero podríamos pensar cuando el Señor dice Lázaro va a resucitar, y podríamos decir sí, en el día postrero, cuando el Señor venga y levante a su pueblo, ese día se levantaría. Pero el Señor estaba hablando aquí de Lázaro, que él se iba a resucitar en esos días. ¿Qué le pasó a Marta? Ella estaba segura que no había nada imposible para Jesús. De hecho, momentos antes le había dicho: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo, en el verso 27. Pero ahora estaba frente al sepulcro de Lázaro. Entonces el Señor da esta orden: quiten la piedra. Y les dice con autoridad, porque era Jesús, Dios: quiten la piedra. ¿Qué, Señor? Hiede ya, pues ha estado allí 4 días. Podría haber sucedido durante las primeras horas de su muerte, pero ya lleva 4 días en el sepulcro. Creo que es mejor dejar todo como está. Y muchos conocemos lo que dice la Biblia acerca del poder ilimitado de Dios, y hasta lo alabamos por ser el Todopoderoso. Pero otra cosa es creer que puede actuar aquí y ahora. Jesús nunca nos pone frente a una situación que solo puede resolverse mediante un milagro, o si no tiene algo entre manos. A Marta debió decirle: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Era importante recordar todo lo que había escuchado de Jesús, pero era aún más importante que lo creyera, que nazca de su corazón aquella fe que a muchos de nosotros nos hace falta hoy en día, porque la fe es la clave para ver a Dios moverse de manera sobrenatural. Es por eso que en los últimos años que estamos viviendo, la gente o nosotros mismos no vemos grandes milagros como los que Jesús hizo cuando estuvo en la tierra, y es porque nos falta este ingrediente esencial que es la fe, algo tan importante, y es la clave para ver mover la mano de Dios. Muchos quieren ver para creer, pero Jesús dice que si crees, no es ver primero, es creer primero, para poder ver lo que Dios podría estar haciendo. Con esto, el Señor enfatiza una vez más la importancia de la fe. Por eso el que tiene fe es el que corre primero para quitar la piedra. La fe verdadera aplica la palabra de Dios en el mismo momento de la necesidad. No espera. Todos conocemos el final de la historia. El Señor resucitó a Lázaro, porque no hay nada imposible para Dios. Pero esta lección nos muestra a nosotros en el Evangelio de Juan capítulo 11
encontramos este relato de la resurrección de Lázaro y nos deja una lección. En este pasaje vemos a Jesús llegar a Betania después de haber recibido la noticia de que su amigo Lázaro estaba enfermo. Sin embargo, Jesús tardó en llegar, y cuando finalmente llegó, Lázaro ya había muerto y había sido enterrado en una tumba. Pero María y Marta, las hermanas de Lázaro, estaban desconsoladas por su muerte. Y Jesús se conmovió y lloró. Y fue entonces cuando Jesús le dijo la frase que encontramos, esta frase: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿Por qué Jesús lloró ante la tumba de Lázaro? Porque era su amigo íntimo. Pero la pregunta, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Es una pregunta que a cualquiera de nosotros nos puede estar confrontando en este momento. A lo mejor ustedes o nosotros aquí queremos ver un milagro, pero el Señor nos dice, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿Será que nos falta más fe de la que hasta hoy hemos tenido para ver algo sobrenatural? Esta afirmación de Jesús es un llamado a la fe. Jesús le estaba diciendo a Marta que si ella creía en Él, vería la gloria de Dios manifestándose en ese momento a través de la resurrección de Lázaro. Y la frase también nos muestra la infinita sabiduría y poder de Dios. Es una invitación a confiar en Dios y a creer que Él puede hacer cosas que parecen imposibles para nosotros. Aquellas cosas en donde los seres humanos como ustedes y yo, de carne y hueso, tenemos límites y decimos, no sé, no puedo, no le encuentro solución. Pero es aquí donde si crees. Y este versículo nos enseña pues la importancia de tener fe. A veces puede parecer que nuestras circunstancias son demasiado difíciles o complicadas para que Dios pueda intervenir. Pero si creemos en Él, veremos la gloria de Dios manifestándose en nuestras vidas. Además, este versículo también nos recuerda que Dios es capaz de hacer cosas increíbles. O sea, algo que parece que para nosotros puede ser increíble, pero Dios lo puede hacer creíble en nuestras vidas. No podemos limitar su poder o pensar que nuestras circunstancias son demasiado complicadas para Él. Si pensamos que Dios no puede, entonces no estás creyendo en Él ni tampoco en su poder infinito y en su misericordia. Debemos confiar en Dios y creer que Él puede hacer cosas que parecen imposibles para nosotros. Entonces vemos que la fe es la que tiene un juego importante, un papel en esta historia. Es que creemos en Jesús, podemos ver su gloria manifestándose en nuestras vidas. La vida cristiana no está exenta de dificultades y sufrimientos, eso es parte de la vida. Pero si creemos en Jesús y le seguimos, podemos experimentar su paz, amor y salvación. Entonces Juan 11:40 es un llamado a la fe en Dios y en su poder. Nos recuerda que si creemos podemos ver su gloria manifestándose en nuestra vida. Que este versículo nos inspire a confiar en Dios y a creer en Él, que es capaz de hacer lo que para nosotros parece que no hay solución. A veces nuestras vidas pueden parecer una serie de desafíos abrumadores. Sin embargo, aquí nos recuerda la clave está en la fe. Es como si Jesús nos dijera, confía en mí y verás maravillas. No se trata de ignorar la realidad, sino de creer que hay algo más que nuestras dificultades. Así que la próxima vez que nos sintamos perdidos, recordemos que si creemos más allá de lo visible, podemos abrir las puertas a experiencias asombrosas. Muchos quieren ver para creer, como hemos dicho antes, pero es necesario primero creer para ver. La fe verdadera aplica la palabra de Dios en el mismo momento. Todos conocemos esto y nosotros como cristianos tenemos que entender ¿qué milagro hará el Señor ahora en nosotros? Depende de usted y de mí, de la forma en que estamos creyendo en Dios. Si no creemos tanto como a veces nuestra boca dice, yo creo, pero no basta con las palabras. Ese yo creo tiene que surgir desde el fondo del corazón y de verdad
que el Señor vea, sienta que hay alguien, como aquella mujer que del flujo de sangre, alguien me ha tocado, dice el Señor, alguien me ha tocado, yo sentí que salió algo de mí. ¿Por qué? Porque aquella mujer tocó con un profundo deseo de ser sanada y confiando en Jesucristo. Pero nosotros decimos, yo sí creo, pero nunca no vemos la gloria, porque nuestra fe no ha sido tan real, no ha tocado el manto del Señor, y por eso todavía no hemos visto cosas hermosas o cosas maravillosas o cosas extraordinarias. Así que, hermanos, en esta pequeña meditación solo nos queda que de verdad le creamos al Señor, le creamos de todo corazón, que no le hemos visto, es verdad. Nunca hemos visto a Jesús parado frente a nosotros, así literalmente, pero tenemos que creer con la mente y el corazón. El que cree. Por eso cuando uno recibe a Cristo dice el que cree, el que lo confiesa con la boca y cree con el corazón que Jesucristo resucitó de los muertos al tercer día, este será salvo, porque la fe juega un papel de suma importancia en la vida de todos los cristianos, porque por eso dice la Biblia que no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque muchos hemos confesado con nuestra boca y lo hemos hecho frente a toda la iglesia, de hecho, o frente al pastor, pero aquellos vieron que nosotros confesamos, pero Dios vio en nuestro corazón que no había una sinceridad ni tampoco una convicción completa de quién es Jesús para nosotros y qué puede hacer para nosotros en esta vida real, natural que vivimos. Entonces, no olvidemos que sin fe es imposible agradar al Señor, y así como Marta quizás tuvo pequeñas dudas, las podemos tener nosotros, pero podemos también comenzar a creer en Dios mucho más allá de lo que hasta hoy hemos creído. Y recordemos, no hay que esperar ver, hay que creer primero. Creer, por eso dice, si crees, verás la gloria de Dios. No le dijo, si ves, creerás, sino si crees, verás la gloria de Dios. Así que cada uno de nosotros comencemos a creer para que podamos ver resultados positivos en nuestra vida, porque Dios existe, Dios es real y para Él no hay nada imposible. Lo imposible está en nosotros y a veces eso imposible es la fe que no tenemos. Eso es lo que hace imposible las cosas. Así que, hermanitos, por favor, comencemos a trabajar en esta fe, a pedirle a Dios más fe, que nos ayude a que aumente nuestra fe. Si me falta fe, pídala a Dios, que Él dará, al igual que sabiduría, en abundancia, para que todos nosotros podamos ver su gloria cada día en nuestras vidas. Bueno, muchas bendiciones para todos. Que Dios les bendiga y que les siga aumentando su fe. Así como yo quiero tener mucha fe, también ustedes necesitan fe para que puedan ver la mano de Dios obrando en sus vidas y en la vida de otros. Así que, hermanos, gracias por su fiel sintonía.